porque pues ya no, yo sé que algunos de ustedes utilizan sus dispositivos para Biblias y eso está bien, pero simplemente pues no nos distraigamos con las notificaciones, ¿no? De repente que, uy, me escribió tal y tal persona, ¿no? Démosle este tiempo al Señor. ¿Qué más? Gracias a todos ustedes que han estado orando por nosotros. Como saben, casi todos en casa caímos con una gripita ahí como harta, pero ya, como yo fue el primero que caí, entonces ya yo estoy mejor. Pero el resto todavía están maluquitos, entonces mitad estamos aquí, mitad no estamos acá. Pero gracias, bueno, por sus oraciones. Matías está bien, ya él está muy bien. Inés todavía un poquito tocada, Valentina, Natalia un poquito, en fin, Laura también. Pero ahí vamos. Continuar orando por entonces que el Señor les restaure a todos ellos. ¿Qué más? No, eso es todo, creo que por ahora de entradita. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias allí en estos dos lugares de la palabra y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga nuestro tiempo juntos. Les invito a que inclinen sus rostros y oremos. Padre amado, una vez más esta mañana te agradecemos por tu presencia siempre en nuestras vidas, Señor. Gracias porque siempre quieres estar trabajando en nosotros, Señor. Gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo abriste puerta también para que nosotros no solo llegáramos a podernos presentar ante ti libremente, Señor, sino también hiciste una invitación aún más grande y es tu presencia en nuestras vidas, literal. Gracias porque permitiste que tu Espíritu Santo entonces a aquellos que hemos decidido seguirte, a Jesús como nuestro Señor, como Salvador, permitiste que tu Espíritu Santo ahora morara en nosotros. Gracias por ese privilegio, Señor. Y esta mañana te pedimos, Señor, que nos empoderes, que nos capacites, que nos enseñes, que nos transformes, que nos renueves, que nos animes, mejor dicho, que cumplas tú el propósito que tienes para cada uno de nosotros en medio de nuestro caminar contigo, Señor. Te pedimos también que pues ministres a cada uno de nuestros corazones, Señor. Acércanos más a Cristo, te lo pedimos por medio de esta palabra, en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos venido siempre como tratando de encajarnos un poquito en dónde estamos dentro de estas parábolas para tener un entendimiento más amplio del mensaje como tal. Entonces siempre comenzamos allí. Voy entonces a mostrarles, aquí está el contexto sinóptico, es decir, sabemos que hay evangelios sinópticos, o sea, similares en muchas formas, y ellos pues son Marcos, Mateo y Lucas. Y entonces en muchas de estas parábolas las vemos en varios de ellos, algunas solo en unas, algunas de una forma, otras de otra forma. Entonces hoy vamos a ver estas dos parábolas y están en el Evangelio específicamente de Lucas y de Marcos. Así es. Aunque si nosotros leemos el capítulo 24, capítulo 25 de Mateo tienen mucho que ver con los últimos tiempos, el fin del mundo como tal, antes de la venida de Jesucristo. Y si nosotros leemos allí en ese capítulo 24, esta enseñanza del día de hoy, de estas parábolas, ahí está entrelazada dentro de la enseñanza de Jesús en el capítulo 24 de Mateo. Es la séptima de las parábolas que nosotros, séptima y octava de las parábolas que nosotros vamos a ver que tienen que ver con la crisis del reino. ¿Qué sabemos? Significa que, bueno, Cristo está enseñando, es eminente que el reino viene, que yo voy a venir a una segunda vez, y eso a nosotros hoy en día nos debe de causar algo, un sentido de urgencia para algo en nuestras vidas. Y a todo el mundo en general. Entonces de eso se trata. Aunque vamos a ver que hay unas diferencias y ahorita vamos a resaltar las diferencias que hay entre las dos parábolas, es una misma parábola. ¿Qué pasa? Que el contexto en el que se da es distinto y cada uno de los evangelistas pues tiene una perspectiva distinta también de la forma en que la recibe. Sabemos pues obviamente Marcos, ¿cómo recibió Marcos la información?
para su evangelio? ¿Saben? ¿No? Marcos escribe de parte de Pedro. Sí, es Pedro el que le cuenta mucho a Marcos de qué es las enseñanzas de Jesús. De ahí es donde él arrastra esto. Ahora, Lucas también, muy distinto. Lucas no estaba ahí presente cuando Jesús estaba enseñando a los discípulos. Lucas viene a la ecuación mucho después. Y Lucas, más bien, acuérdense, él estaba con quién, era contemporáneo con quién, en ese sentido, con Pablo. Exacto, y él más bien está recibiendo información a lo que va hablando con todos los otros discípulos y lo que va viajando con Pablo de las enseñanzas de Jesús, y él está investigando. Entonces son dos fuentes distintas y por eso pues tenemos una divergencia en la forma en que es interpretada también la enseñanza. Lo otro también es, según Pedro, bueno, esto se dio en algún momento muy particular y vamos a verlo resaltado precisamente en el Evangelio de Marcos, cómo la audiencia son Pedro y otros muy específicos, mientras que en la otra vamos a ver que es un poco más amplio. Y bueno, hablando entonces de la audiencia, aquí está, ¿sí? En Marcos, Pedro le está relatando a él precisamente que eran 4 personas las que estaban escuchando esta enseñanza, ¿sí? Que eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Están en desorden los pares de hermanos. ¿Quiénes eran hermanos ahí? Pedro era hermano de Andrés, muy bien. Ajá. Y entonces Jacobo y Juan eran los otros 2 hermanos, que eran los llamados por Jesús los hijos de él. ¿Ah? Pues Zebedeo, ¿no es que era? Zebedeo, sí, Zebedeo, se dice en español, ¿cierto? Zebedeo, pero él los titulaba los hijos del trueno, ¿se acuerdan? Porque eran tenaces, eran duros, ¿sí? Así eran. En todo caso, pero fíjense, entonces la particularidad entonces, que como Marcos es el que recibe la información de Pedro dice, bueno, estos éramos los 4 que estamos escuchando esta enseñanza, y es así. Pedro miente, no, de ninguna forma, no tiene razón. Además de todo, sabemos, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, entonces esto es verdad. Entonces Jesús, hubo un momento en que estuvo enseñando esta parábola a estos 4, pero también, según entonces vemos en Lucas, hay una audiencia más amplia. Los discípulos estaban dentro de esta audiencia, pero había una audiencia mucho más amplia, y vamos a verlo también. Eso lo podemos ver, si quieren ver ahí en el versículo 22 de Lucas, vamos un momentico allí. Entonces, en este caso, Lucas 12, versículo 22, y fíjense cuando dice ahí, continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba a los pueblos y las aldeas, estoy en el capítulo 13, versículo 12, capítulo 12, versículo 22, perdón, me escaché ahí un momentico, listo, aquí soy. Luego dijo Jesús a sus discípulos, pero fíjense que ahí no menciona ninguno en particular, simplemente todos ellos. Ahora vamos a ver por qué, en dónde estaban. Bien. A ver, ¿se trabó ahí? ¿Me lo avanzas, porfis? Se trabó. Listo, bueno, ahora vamos a ver entonces el propósito. El propósito de Jesús era enseñar la necesidad o la importancia de la vigilancia de parte de los siervos debido a la inminente llegada del Señor. De nuevo, Él está enseñando, el reino viene. ¿Y qué debemos estar haciendo? Bueno, estar siendo vigilantes. Es un llamado a la vigilancia. Ahora vamos a ampliar un poco después qué es esto de la vigilancia. ¿Listo? Entonces, al aterrizar entonces esta parábola. Entonces, la parábola de los siervos vigilantes y del portero vigilante. Vamos a comenzar leyendo en Marcos primero y después leemos en Lucas. ¿Listo? Entonces los invito. Marcos 13, vamos al versículo 32 y nos dice allí la palabra. Marcos 13, 32. Listo. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen y oren,
porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje, y esta es la parábola como tal, y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, manténganse despiertos. Ahora, en Lucas, ¿cómo queda grabada esta parábola? Lucas 12:35, aunque tal vez en muchas de sus Biblias es el recuento o el título puede que abarque un poco más, pero la parábola como tal en estos versículos. Listo, manténganse listos con la ropa bien ajustada, amplía aquí un poco, y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Sí vemos allí entonces bastantes diferencias, pero vemos bastantes similitudes, ¿cierto que sí? ¿Sí las notaron? Ok, vamos a ver un poquito entonces qué es lo dónde está cada una de estas parábolas. En Lucas, entonces seguimos dentro de la sección que ya venimos hablando, esa sección especial donde están todas estas parábolas, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19. ¿Y dónde se encuentran? Bueno, queremos ver un poquito más, entonces vamos al mismo capítulo, allí en Lucas, que acabamos de leer, allí en Lucas, capítulo 12, pero vamos a ver el versículo 1, desde el principio, y allí vamos a notar entonces en dónde estaba. Dice, mientras tanto se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Ok, interesante. No eran entonces 4 discípulos, sino habían discípulos, ya vimos, y estos discípulos además de todo estaban en medio de ¿cuántos? De millares. Había una multitud grandísima. Esto es justo después de lo que habíamos hablado la semana pasada. Jesús había ido a visitar a la casa de un fariseo, ¿se acuérdense de uno de los líderes de los fariseos? Y entonces después de eso sale Jesús, y como la gente ha escuchado que Jesús está ahí, ellos quieren ir a ver. Acuérdense, ya Jesús ha entrado a Jerusalén, ya había esa entrada triunfal, entonces ya la gente se ha enterado de que Jesús está en Jerusalén, en la ciudad, y por eso hay una cantidad de gente. Y entonces los fariseos, todavía aún ahí, empiezan a hacerle una cantidad de preguntas a Jesús como para tratar de atraparlo en alguna mentira, en alguna herejía, y entonces él se dirige a sus discípulos hablando de esta manera, ¿no? Y les da varias advertencias y varias enseñanzas, y entre ellas precisamente esta, ¿ya? De nuevo, dentro del marco de Marcos, valga la redundancia ahí un poco, también la semana de la Pasión, la semana, lo que nosotros conocemos como Semana Santa, y vamos a ver, regresen a Marcos esta vez, capítulo 14, ¿cierto? Pero miremos el versículo 1, que es el que le sigue ya a nuestra parábola del día de hoy, Marcos capítulo 14, versículo 1. Y entonces, ¿qué dice ahí? Ahí nos da una clave de cuándo fue que Jesús enseñó a los 4 discípulos esta enseñanza. ¿Qué dice allí? En Marcos capítulo 14, versículo 1, 2 días después, no, 2 días antes, perdón, dice, ¿cierto? 2 días antes de la Pascua, ¿no? Era la Pascua. Aquí dice 2 días después era la Pascua. Exacto, entonces 2 días antes o sea, días antes de la Pascua. ¿Cuál es la Pascua? Pues era la razón por la cual Jesús se había ido a Jerusalén precisamente, para celebrar la Pascua, ¿cierto? En Semana Santa, lo que nosotros conocemos como Semana Santa, es el día que culmina en este sentido. Ya, y entonces sabemos, Jesús enseña a sus discípulos unos días antes, o sea, está próximo
a pasar ¿qué? Está próximo a pasar que Jesús va a ser traicionado, va a ser próximo a que Jesús va a ser arrestado y que entra entonces en todo el sufrimiento que le conlleva después de todo esto, ¿no? Entonces ya tenemos un poquito qué es lo que está pasando aquí, y entonces sí hay momentos en los cuales sabemos nosotros, según todas las lecturas que nosotros hemos hecho, que Jesús toma tiempos muy especiales con algunos de estos discípulos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando Él va al jardín de Getsemaní, cierto? Y cuando Él va allí, Él va a orar y se lleva ¿a quiénes? A unos de ellos, ¿cierto? En especial, ¿cierto? Y les dijo que se mantuvieran, ¿qué? Despiertos y alertas. Velando. Empezamos a entrar un poquito en entendimiento de qué es lo que está pasando también aquí, porque es que Jesús, acuérdense, sabe qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar más adelante en nuestras vidas, ¿ya? Y iba a pasar eso, y antes de que pasara eso, Jesús les advierte y les dice: manténganse alertas, manténganse despiertos. Ya Jesús empieza a poner esa semilla en ellos, y sin embargo van a caer después. Eso va a ser un recordatorio para ellos después. Oiga, Jesús nos estuvo advirtiendo de estas cosas y nosotros más bien nos quedamos dormidos. Debíamos estar vigilando y nos quedamos dormidos. Y más adelante entonces, cuando ellos empiezan a hacer ministerio como tal, entonces ya no van a cometer ese error, van a estar vigilantes en todo momento, van a estar haciendo lo que tienen que estar haciendo, van a estar metidos en la tarea, y eso es lo que vamos a hablar entonces el día de hoy. Ahora, diferencias en las parábolas, ahí están. Lucas no menciona entonces al portero. ¿Sí vieron que el portero solo se mencionó especialmente allí en Marcos? En Lucas solo menciona siervos en general, y esos siervos estaban haciendo diversas tareas. Cada uno estaba en su propia labor respectiva, pero sin embargo todos están pendientes. Todos los siervos están llamados a estar pendientes cuando el dueño regrese de su viaje, aunque más bien en Marcos se habla entonces de este portero. También los demás también deben estar alertas. En Lucas se menciona de una boda, pero en Marcos no se menciona en el marco de una boda. En Marcos se menciona más bien que hay 4 guardas, ¿sí? 4 tiempos de la noche a la mañana. ¿Sí se dieron cuenta? En Lucas solo se mencionan 2 de las 3 guardas, más bien al estilo judío. Una adopta el estilo romano y la otra adopta el estilo judío de llevar el tiempo también. Es un poco distinto. Hablando de esas guardas, entonces si nosotros hablamos del estilo romano, son 4. ¿Ya? Acuérdense, el día en ese tiempo comenzaba o la noche, ¿cierto? Comenzaba, ¿a qué horas? A las 6 de la tarde, al ponerse el sol, ¿cierto? Entonces de 6 a 9 era la primera guarda, de 9 a 12 era la segunda guarda, de 12 a 3 era la tercera guarda, y de 3 a 6 era la cuarta guarda, y ya era el día, ¿sí? Así, de esa manera. En la forma romana de llevarlo, en la forma judía de llevarlo, eran 3 tiempos, un poquito más largas las horas, pero un poquito, eran 3 los tiempos. Por eso se menciona de esta manera. Y bueno, lo último que vemos aquí como diferencias es Lucas resalta al final que este amo de la casa servirá a los siervos. Es tal vez como una forma de abrazarles, precisamente por haber mantenido vigilancia debidamente, ¿cierto? Como una recompensa, podemos decirlo. Por eso dice ahí: dichosos los siervos cuando sean encontrados, que están cumpliendo con su labor fielmente, precisamente, ¿ya? Y es muy lindo ver que el Señor no solo nos envía, no solo nos manda, no solo nos anima, sino que el Señor también reconoce la labor, el Señor reconoce la condición del corazón, por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Ahora, similitudes en las parábolas. Bueno, hay un par aquí
Así que a resaltar, hay un amo que se va de viaje y ese amo eventualmente regresa para ver cómo están las cosas, cómo están trabajando los siervos. El llamado de ser vigilantes lo vemos en los dos, ¿sí? Ahora, simbolismo, sabemos algo de alegorismo también, de simbolismo en las parábolas, quiero resaltar pues las dos principales. Puede que hayan otras, pero yo creo que estas son las más importantes para que enredarnos en más. Uno, el amo o el Señor en la otra parábola es Dios, ¿sí? Representa a Dios. Y los siervos o el portero representan a los discípulos de Cristo, es decir, a cada uno de nosotros, Bueno, vamos a regresar entonces a Marcos y vamos a ver versículo por versículo un poquito aquí la enseñanza. Entonces regresemos a Marcos capítulo 13 y vamos al versículo 32 y entonces la palabra dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Por qué comienza Jesús con esta frase, con este comentario? O sea, de la nada. No, miremos, resulta que es que Jesús está respondiendo a una pregunta que se le ha hecho. Miren el versículo 4, allí en Marcos, versículo 4, ahí está entonces la pregunta. ¿Qué pregunta le están haciendo a Jesús? ¿Cuándo será que esto va a pasar? Sus discípulos le hacen la pregunta, ¿cierto? Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Entonces Jesús le responde, ahí les dice, bueno, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Qué hace Él después de todo esto en esta sección que le sigue? Él da unas pautas, va a dar varias pautas con respecto a lo que estará pasando por esos días, pero no responde con claridad en cuanto a un tiempo en particular, ¿cierto que sí? El cuándo no lo responde, porque dice él, ni siquiera yo tengo esa respuesta. Entonces el énfasis de la respuesta de Jesús, según yo lo veo aquí, que queda bien resaltado en la parábola, es precisamente miren, versículo 5, ¿qué dice ahí? Que no deben dejarse engañar, tengan cuidado de que nadie los engañe. Además, ¿sí? Ese engañar es distraer también. Cuando alguien te engaña, también estás fijándote en lo que no es la realidad. ¿Sí ves? Entonces, si te empiezas a fijar en lo que no es la realidad, entonces, ¿en qué no te estás fijando? En lo que sí deberías de estarte fijando. ¿Ya? Y entonces eso es una distracción. Entonces el llamado, más adelante Jesús continúa haciéndoles, Él le hace varios llamados a ellos en esta parte. Mira el versículo 9, ahí hay otro de estos llamados, pero ustedes más bien cuídense, dice, cuídense, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a sufrir persecución, sí, pero ¿para qué va a ser esa persecución? Para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque al ellos ser perseguidos en medio de esto, ellos van a tener la oportunidad de compartir con gobernantes, con altos dirigentes y demás. Es más, nosotros que estuvimos atravesando el libro de Hechos no hace mucho, vimos el ejemplo precisamente de parte de Pablo. Pablo tuvo esa oportunidad siendo discípulo de Jesús, habiendo sido llamado por Jesús, y se acuerdan en los últimos capítulos de Hechos, por allá desde el capítulo 21 en adelante, que Pablo va a Jerusalén para celebrar la Pascua y entonces allí es arrestado
y entonces después lo envían a Cesarea, y allá en Cesarea entonces primeramente comparte el evangelio ante Félix, ¿se acuerdan? Y después de Félix, que lo reemplazan de gobernador, entonces con Festo, que era el otro gobernador, y después cuando Festo está ahí gobernando, entonces también resulta que llega el nuevo Herodes allá para saludarlo, y era Herodes Agripa, y entonces ante Herodes Agripa también, y después de Herodes Agripa venía además de todo, ¿con quién? Con su esposa Berenice también, y además de Berenice después le toca entonces que lo envíen para Roma, y entonces, pero envía a Roma, naufraga, y entonces termina en la isla de Malta, y en la isla de Malta dice también que habla con ¿quién? ¿Se acuerdan? Ahí había otro, ¿no? Era Publio, era cierto, el alto dirigente allí en Malta, y después termina en Roma, y eventualmente sabemos comparte el evangelio también con el mismo César, ¿sí? Y eso mismo es lo que les está diciendo para el resto de los discípulos también, ¿sí? Pero ¿cuál es el llamado? El llamado es en medio de todo eso. Adelante también les dice, versículo 13, todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, mantenerse firmes, ¿ya? Y entonces, y más adelante vuelve y entonces recalca la situación. Entonces, si han de estar haciendo todo eso, y esa es la tarea precisamente, si ya la vieron, esa es la tarea del siervo, esa es la tarea del discípulo, estar compartiendo del Señor. No es más que eso. Ahora, para compartir tenemos también nosotros que recibir, ¿cierto? Porque es solo de lo que nosotros recibimos lo que podemos compartir. Entre más recibimos, entonces más podemos compartir. Entre más conocemos al Señor, más podemos compartir del Señor. Si yo solo sé que el Señor salva, pues eso es lo único que puedo compartir. Pero si yo sé que el Señor restaura, entonces yo puedo compartir eso también. Pero si yo sé que el Señor también provee, entonces yo puedo compartir eso también. Y si yo he experimentado esa provisión, aún más poder tiene ese testimonio, ¿cierto que sí? Y de eso se trata. Entonces, vemos como después el Señor, en esta misma sección, más adelante miren los versículos 21 al 25, porque vuelve y recalca. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren aquí, está el Cristo, o miren allí, está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos, es decir, a los discípulos, a los hijos de Dios, perdón. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, y las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor entonces? No crean cuando alguien declare la venida. No, ¿por qué? Porque será más que evidente para todos. O sea, ¿ustedes creen que en algún momento que esto llegue a pasar se nos va a escapar cuando el sol se oscurece y no brille más la luna? No, será evidente para todos. Nadie tendrá que decirnos cuándo es que esto va a pasar. Lo vamos a experimentar, lo vamos a ver si es que pasa en nuestra vida. Claro es, puede que pase. Ahora, de nuevo, el hincapié es entonces el de la parábola, el versículo 32. Nadie sabe el día y la hora. No hay ambigüedad con respecto a esta verdad de Cristo. Nadie lo sabe. No ha sido revelado. No hay quien lo pueda averiguar. De lo contrario, alguien lo supiera. ¿Sí ven? Y si alguien lo sabe, entonces la palabra es falsa. La palabra no es verdad. ¿Sí? Si alguien lo puede averiguar, entonces la Biblia no sirve. Si alguien lo puede averiguar, la Biblia no sirve. Porque la Biblia está diciendo, nadie lo sabe. No tiene sentido. Entonces, ¿por qué laborear tanto con esto, Jesús? ¿Por qué laborear tanto con esto, Jesús? Porque es que somos sí, es que somos curiosos. Somos curiosos. Muchas gracias, Luz. Somos súper curiosos, por lo menos yo soy súper curioso. Yo me pongo a hacer una investigación, eso me puede ir días haciendo una investigación.
semanas tal vez, ¿sí? Y me puedo perder entre las ramas, ¿cierto? Y eso es lo que Jesús no quiere precisamente que hagamos, que nos estemos perdiendo de eso. Han habido libros y libros que han publicado, han habido series de televisión, han habido películas con respecto a este tema y todo el mundo, uy, sí, vamos a ver si damos con... No. Hay numerólogos, No. Nadie sabe el día y la hora. El resto son artimañas del enemigo que quiere utilizar para distraernos a nosotros de la tarea que tenemos que estar haciendo. En Mateo, les decía, capítulo 24, está entrelazado todo esto. Entonces miremos allí en Mateo 24, el versículos 3 al 5 dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús les responde: tengan cuidado de que nadie los engañe. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahí está. Más adelante, en los versículos 23 y 24 de Mateo 24, entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Exactamente las mismas palabras que acabamos de leer también en Marcos. Listo, y en Mateo 24, 36 y 37, pero en cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempo de Noé. Interesante que Jesús hace esta comparación con el tiempo de Noé. Simplemente lo que Jesús está diciendo es que en el tiempo de Noé, ¿qué era lo que se estaba advirtiendo? De un diluvio, ¿cierto? Exacto. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Llegó el diluvio. Y así mismo va a ser. Jesús está diciendo: voy a venir de nuevo. Y simplemente va a venir de nuevo. That's it. No más. No más. ¿Qué es lo que entonces nos está enseñando esto? Bueno, que no nos distraigamos en adivinanzas sobre el tiempo de su venida. No nos distraigamos en eso. Es muy fácil, es entretenido hasta ponerse uno a coger la Biblia y entonces ver que Daniel, que ver que Apocalipsis, que ver que Tesalonicenses, que ver que Mateo 24 y 25 y empezar a trazar cosas. Y hay gente que se ha gastado vidas haciendo esto. Y han habido pastores, ¿sí o no, mi hermanita Nelly, muy famosos, que se la han pasado en esto y que han declarado que tal día, que más o menos este año va a ser la cosa, y han errado y han tenido que ir ante sus congregaciones y decir: mis hermanos, mis hermanas, estaba mal, no soy un falso profeta, simplemente me distraje. Uno de esos pastores, para humillación de nuestro movimiento, fue el pastor principal, quien comenzó el movimiento de Calvary Chapel, el pastor Chuck Smith. El pastor Chuck Smith llegó un tiempo en que se distrajo. Eso le puede pasar a cualquiera. La Biblia lo acaba de decir aquí. ¿Qué nos dijo? Mateo 24, 23 y 24, entonces si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. ¿Sí ven? Cualquiera de nosotros podemos caer en esta. Les puedo decir que hace 2 años, cuando empezó todo el tema de la pandemia, pregúntenle ustedes a Inés si yo no me empecé a distraer. Yo me empecé a distraer también. Empecé a ver: ¿será que esto? Y esto como que alinea con esto y esto. Esto como que ya, mejor dicho. Yo también. ¿Y qué era lo que no estaba entonces haciendo mientras que estaba haciendo todo eso? No estaba alerta. Pues claro, estaba distraído en otras cosas y además de todo no estaba cumpliendo con la tarea del siervo.
¿cierto? Como siervo yo tengo una tarea, como vemos en la parábola, y no estaba metido en mi tarea. No estaba en ese momento, o sea, si me estaba distraído en esto, no estaba entonces más bien pastoreando a alguien en ese momento, de una manera u otra. No te distraigas en adivinanzas sobre el tiempo de su venida. Por experiencia propia se los digo. ¿Sí? No tiene sentido desperdiciar el tiempo en esto. Cristo ha de volver cuando menos lo esperemos. Lucas 12:40 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. ¿Sí? Ahora, otra cosa es estar pendientes del cumplimiento de las profecías. ¿Sí? Eso es interesante y hasta provechoso de mucha manera, porque puede ayudar a alimentar nuestra fe, claro que sí. Sí, porque entonces la gente dice, ustedes que se la pasan ahí fanáticos de esto, no es que... Sí, pero es que este libro, todo lo que está pasando, aquí está. Y eso es chévere, ver que efectivamente estas cosas están pasando. Cuando nosotros veamos que algo interesante pasa en Israel, ahí nosotros decimos, uy, eso está aquí. Sí, esa profecía está acá. Y chévere, ser animados de esa manera también en medio de nuestra fe. Sí, eso puede tener valor, pero no nos distraigamos tratando de averiguar cuándo es que Cristo va a venir. No tiene sentido, ahí ya lo vimos. Sí, más bien, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo? ¿Qué es lo que Jesús dice? Versículo 13, estén alertas, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Vigilen y oren, ¿sí? En el mismo versículo de Lucas, versículo 40, capítulo 12, asimismo deben estar ustedes preparados, ¿sí? Deben estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos, debemos estar preparados. Por ende, el llamado más grande, estén alertas, vigilen, no se duerman. ¿Qué nos enseña entonces? Que debemos de cumplir nuestra tarea debidamente, ¿sí? El siervo que cumple su tarea debidamente se mantiene ocupado en las tareas que el dueño, que el Señor da, ¿sí? ¿En qué no estamos ocupados? No estamos ocupados en realizar nuestros deseos, ¿sí? No estamos ocupados en actividades o pasatiempos innecesarios. No estamos ocupados en los afanes del mundo. El mundo nos dice, miren esto, miren ahí aquello, ¿sí? Y nosotros más bien enfocados en lo que tenemos que estar enfocados, ¿sí? No ocupados resolviendo todos los problemas del mundo. Hay algunos de nosotros que tenemos complejos de Salvador. ¿Sí? Tampoco debemos estar ocupándonos tratando de resolver todos los problemas que hay en todo el mundo, ¿sí? De eso no se trata, ¿sí? ¿Qué no está haciendo también un siervo que está alerta? ¿Cierto? No se aprovecha, o qué está haciendo más bien un siervo que no está utilizando el tiempo debidamente, ¿sí? No se aprovecha entonces de ese tiempo y más bien malgasta el tiempo, porque ¿de quién es el tiempo? Lo hemos hablado ya las últimas semanas, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos es del Señor. Entonces no podemos malgastar el tiempo también que el Señor nos está regalando. Y bueno, yo creo que yo malgasté mucho tiempo tratando de investigar todas estas cosas, ¿sí? Fue un mal gasto de tiempo. Hubo otras personas con las que pude haber estado hablando por teléfono, hubo otras personas por las cuales pude haber estado orando, hubo otras personas con las cuales pude haber estado simplemente conversando, escuchándoles. Hubo lectura que pude estar haciendo y no lo hice. Malgasté el tiempo, ¿sí? Dentro de todas estas cosas que tienen que ver con los últimos tiempos, imagínense ustedes si hay distracciones. Ustedes saben que hay posiciones distintas con respecto a cuándo es que va a ser el rapto. ¿Sí? Hay posiciones distintas con respecto a eso, y entonces hay personas que se han dedicado una vida entera diciendo el rapto va a pasar en este momento de la historia, y otros dicen no en este momento, y otros dicen no en este momento. ¿Y qué importa? Lo que importa es que viene el rapto. El cuándo venga es distracción. Inclusive eso es distracción. Sí, porque el que el rapto venga no influye de ninguna manera en tu salvación, en mi salvación. Eres salvo.
soy salvo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Estar preparados debidamente, con las herramientas de trabajo, ¿sí? Porque cada siervo tiene unas herramientas, ¿sí? Fíjense allí en Lucas, ahora si miramos la contraparte de la parábola, en Lucas capítulo 12, versículo 35, nos muestra algo en particular de estos siervos. Dice, manténganse listos, y que dice, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Sí, ustedes se imaginan entonces un vigilante que anda todo desvirolado de ropa, ¿sí? Entonces no tiene el cinturón, por ejemplo, listo, no tiene su cinturón. Y entonces por ahí va el ladrón, y entonces va a atrapar al ladrón, pero se le caen los pantalones y se enreda, ¿no? Se tropieza, ¿sí? ¿Quién corre así con la ropa toda suelta? No, no puede, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, para cumplir el propósito, para cumplir la tarea, tienes que estar bien preparado, ¿ya? Con la luz encendida. Un vigilante de la noche sin una lámpara, sin una linterna. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ten tu lámpara, ten tu linterna, ¿sí? Ahora, hablando de simbolismo, yo les dije, no se trata de todo el simbolismo, pero bueno, aquí vemos uno que no incluimos anteriormente, esa luz. ¿Qué es esa luz que nosotros debemos de tener encendido? La palabra, sí, la palabra. La palabra es esa luz, ¿sí? El evangelio, las buenas nuevas de Cristo, ¿sí? Entonces, en todo momento debemos estar preparados para compartir las buenas nuevas de Cristo. Esa es la tarea. Eso es lo que tenemos que estar haciendo. No hay confusión al respecto. Cuando tú alumbras, tú ves. No hay ambigüedad tampoco, no hay temor. Uy, ¿qué será lo que hay allá? No. La luz echa afuera la oscuridad y uno logra ver con claridad, se ve el camino, se ve la ayuda. Entonces, herramientas. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. Tenemos que agarrar herramientas. Todo cristiano debe estar armado de la palabra, pero también debemos estar armados por medio de ¿qué? De la oración, ¿cierto? Debemos estar armados con todo el armamento que el Señor nos da a nosotros, ¿sí? La fe, claro que sí, el evangelio, la verdad, pero también debemos estar como con herramientas, también en comunión, en comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque un vigilante solo puede que algo le pase, pero la mejor guardia, y yo me recuerdo cuando yo estaba, íbamos a hacer excursiones aquí, qué sé yo, que sea el Cisga o qué sé yo qué cosa por ahí cuando era chiquito, en los Boy Scouts, y eso lo ponían a uno en la noche, a dos de nosotros nos ponían. Entonces era uno de espalda con otro. Entonces uno miraba para un lado y miraba para aquí y para allá, y el otro entonces miraba del otro lado, de aquí para allá y para allá, ¿sí? De esa manera entonces todo el campo. Porque si mientras yo estoy mirando para acá, ¿qué es lo que yo no estoy mirando? Pues para allá, obviamente, ¿sí? Entonces, bueno estar en comunión también, porque si yo puedo estar no viendo un peligro, ¿quién sí puede estar viendo el peligro por mí? Pues alguno de mis hermanos. Por eso es bueno estar en comunión, en comunidad y también en servicio, ¿sí? Porque cuando estamos en servicio el uno con el otro es que tenemos la oportunidad de tener estas conversaciones de qué es lo que está pasando en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, todo esto, entonces para recalcar que tenemos que estar, 1, no distraídos, 2, vigilantes, y 3, cumpliendo la tarea con las herramientas debidamente. Entonces tenemos que hacernos las preguntas. No las veo. Bueno, no pasa nada. Yo se las paso. ¿En qué tareas estás ocupado? Sencillo. ¿En qué tareas estás ocupado? ¿Ya? ¿En qué tareas estás ocupado?
Más bien, ¿en qué tareas tienes que estar ocupado según lo que el Señor tiene para ti? ¿Sí? ¿En qué tareas quiere el Señor que te ocupes? ¿En qué tareas? El tiempo de su venida, ya sabemos entonces, no es lo importante. Lo importante es que estemos velando y a expectativa de su regreso. Es bueno que estemos a expectativa de su regreso. El Señor viene a recoger a su iglesia. Qué hermoso. Y esto significa entonces que nosotros tenemos que estar involucrados en compartir la buena nueva, en compartir su palabra, en ayudar a crecernos los unos a los otros por medio de estar en comunidad y utilizando la palabra del Señor, animándonos, exhortándonos los unos a los otros, como se nos dice también en la palabra. El Señor entonces nos ha dejado una tarea, y es no solo de vigilancia, sino de labor cristiana. Debemos entonces vivir todos los días como si Él viniera hoy, porque no sabemos cuándo viene. Y lo que Él quiere es encontrarnos ocupaditos y preparados. Exacto. Amén. Oremos. Padre amado, gracias te damos una vez más por esta tu palabra, Señor. Tal vez, Señor, para algunos de nosotros como que, pero sí nos ponemos a analizar, Señor, y a ver, permitir que tu palabra entre en nuestro corazón verdaderamente. Nos damos cuenta que tal vez estamos muy distraídos en muchas cosas, Señor. Tal vez algunas de esas cosas nosotros podemos justificarlas, pero ¿deberíamos justificarlas? ¿De qué maneras? Señor, podemos reconciliar entonces nuestras vidas y la forma como estamos llevando nuestras vidas, Señor. ¿Estamos perdiendo tiempo, tu tiempo, o estamos utilizando el tiempo debidamente, Señor? Si así es, pues Señor, sabemos tú estás y estarás contento, y nosotros por ende también, porque de nuevo se nos dice aquí en tu palabra que dichosos seremos cuando tú regreses y estemos cumpliendo con lo que tú nos has mandado, Señor. Dichosos también porque no estaremos dando pie a situaciones, a mentiras, a engaños, de ninguna manera, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ver de qué manera cada uno de nosotros puede ajustar en su vida la forma como estamos siendo vigilantes, Señor, cuidadosos, Señor, atentos, Señor, y preparados y cumpliendo la tarea, Señor. Ayúdanos, Señor. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.